Chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy estamos iniciando ya lo que sería la unidad número 2, relación con los medios técnicos, y el tema que vamos a ver hoy es diferencias entre técnicas de control discreto y analógico, analizando y comparando los procedimientos delegados en los artefactos para medir y controlar lo que serían las variables, ¿no? Acá se pone una pregunta y dice ¿qué es el control computarizado? El control analógico, cuando decimos computarizado, estamos haciendo referencia ya sea a lo analógico o a lo digital, ¿sí? Que es lo que estamos nombrando acá arriba. Diferencia entre técnicas de control discreto, el discreto sería el digital, y el analógico, analizando y comparando los procedimientos delegados en los artefactos, ¿sí? Eh, ¿Qué artefactos estarían involucrando estos sistemas de control, ya sea discreto, ¿sí? O analógico? Discreto es el digital, para medir y controlar variables. Entonces vamos a la pregunta que dice qué es el control computarizado. El control analógico, el controlador analógico puede reemplazarse por un controlador digital, es decir, que lo que hemos venido utilizando hasta ahora en la mayoría de los artefactos electrónicos han sido de sistema analógico, ¿sí? Y en los últimos tiempos se ha reemplazado por lo que es control digital, el cual hace la misma tarea de control que el controlador analógico. Es decir, el controlador digital hace lo mismo que hacía el analógico, pero ya vamos a ver más adelante que tienen una diferencia y que son mucho mejores y efectivos. La diferencia básica entre estos controladores es que el sistema digital opera con señales discretas. Cuando hablamos de señales discretas, como decía acá en el título, estamos hablando de, ya dijimos, control digital, y que cuando decimos discreta estamos haciendo referencia a que utilice números enteros para realizar su codificación. Y estos números enteros son el 0 y el 1, ¿sí? Que son números binarios. Estos números binarios generalmente, o este sistema binario generalmente se utiliza, por ejemplo, en artefactos como computadoras, tablets, teléfonos celulares, bueno, y muchos otros más, que utilizan como sistema, digamos, de codificación de la información el sistema binario. Y el sistema binario, como bien lo indica la palabra, dice bi, son dos, y está utilizando el 0 y el 1, que esta combinación de números de 0 y 1 forman, en el caso de que fuese una computadora, por ejemplo, y nosotros tuviéramos un texto, esto en el interior de la computadora, cuando lo estaríamos procesando, empezaría como de alguna manera este sistemita, el binario, a codificar esta información. Y estas palabras se van transformando en una serie de números, que son los ceros y los unos, ¿sí? Ese sería el sistema binario, y a eso hace referencia cuando habla de señales discretas, ¿sí? Porque está utilizando números enteros. Eso es lo que tenemos que saber siempre cuando estamos hablando de un control discreto. Y cuando hablamos de controles analógicos, estamos haciendo referencia a medidas que no son enteras, como por ejemplo, si tuviéramos que medir la velocidad de un auto, podríamos decir que ese auto viaja a 140,5 km por hora, ¿sí? Es un tipo de señal que sería analógica, un tipo de medida analógica. Sigamos leyendo lo que dice acá. Sin embargo, este tipo de control frente al analógico, estamos hablando del control digital, tiene la desventaja de que al muestrear el proceso pierde parte de la información. ¿Por qué dice esto? Porque esa parte de la información que estaría perdiendo es el coma tanto, que decíamos recién, 140,5, 140,6, ese coma 6 lo está perdiendo porque los números o el sistema digital se maneja con números enteros, ¿sí? Por ejemplo, si fuese una de esas radios viejas que tienen perillas, esa radio para sintonizarse utiliza un tipo de señal analógica. Por eso es que podemos mover esa ruedita y sintonizar, por ejemplo, la radio 104.5, ¿sí? Siempre con las comas.
En cambio, cuando es digital es como que siempre va cayendo en un entero. Cuando nosotros vamos apretando el botoncito y va sintonizando, es como que no podemos darle el mismo rango de movimiento que le daríamos con la ruedita. A eso hace referencia cuando dice, eh, acá volvemos a leer, sin embargo, este tipo de control frente al analógico, hablábamos del digital, tiene la desventaja, ¿sí?, de que al muestrear el proceso pierde parte de la información. Lo anterior puede ser corregido con complejos algoritmos matemáticos. Es decir, que si nosotros quisiéramos recuperar esa información, tendríamos que hacer una serie de algoritmos o diagramas de flujo para poder solucionar lo que serían esas pequeñas informaciones que estamos perdiendo. Sería como muy complejo armar todo eso. Al comparar este y el analógico en cuestión de costos, o sea, al comparar el analógico y el digital, cuando estamos hablando de dinero, el control digital pierde gravemente. Es decir, que todos los artefactos que están digitalizados siempre son más caros, ¿sí?, que le asignan versatilidad e interacción amigable en la modificación de parámetros y variables que operan en el proceso. Yo acá les agrego un pequeño gráfico en donde podemos ver lo que en este espectro lo que es una señal analógica, que nosotros estamos viendo que es como una señal ondulante, y una señal digital que es como más geométrica, si se quiere, ¿sí? Dijimos que la señal digital lo que hace básicamente es codificar la información que está viajando, ¿no?, de un lugar a otro, si fuese un proceso de comunicación, por ejemplo. Y funciona con un sistema binario. Por eso es que acá vemos una serie de combinaciones de ceros y unos, que son los que se utilizan en el sistema binario y que básicamente nos sirven para codificar un mensaje. Acá seguramente esto me está indicando un mensaje, por eso estoy con esta codificación de ceros y unos. Bien, seguimos leyendo qué dice acá. Acá, bueno, ya me habla de las ventajas del sistema de control digital. Recién hablamos de las desventajas, que era caro y que se perdía parte de la información. Ahora lo que vemos acá son las ventajas del control digital, que son bastantes. Dice, lograr mayor rendimiento de los procesos y por lo tanto una mejor producción con menores costos gracias a la utilización eficiente del material y del equipo. Estamos hablando de producción, no del precio del producto que tiene el sistema digital incorporado. Es decir, es más barato en cuanto a producción utilizar un sistema de tipo digital. Después dice mayor calidad en los productos fabricados a costos muy reducidos. Hay una serie de productos que tienen este formato digital, como por ejemplo algunas balanzas que tienen formato digital, o pueden ser algunos relojes. Bueno, si vemos los ejemplos de Made in China, vemos que la mayoría de los productos electrónicos están funcionando con este sistema digital y que son mucho más baratos, ¿no? Acá dice mayor seguridad, ya que la acción de corrección y activación de alarmas es casi inmediata. En el caso que se utilizase un sistema digital en una alarma, la programación es más fácil, ¿sí? Proporcionar una gran cantidad de información a la dirección de control que en forma simultánea y en tiempo real. Es decir, el sistema digital ha venido a reemplazar al sistema analógico, que es el que se estuvo utilizando en la electrónica hasta hace poco tiempo, como una manera, como hace la tecnología, una manera de mejorar o de solucionar los inconvenientes que nosotros podemos llegar a tener como usuarios, ¿no? El sistema digital es mucho mejor y avanzado en cuanto a calidad que el sistema analógico. Menor susceptibilidad al deterioro, es decir, lo que implica un uso rudo. No es fácil de que se rompa un sistema analógico, es más fácil de que se rompa un sistema digital, estamos hablando de un sistema digital, es más fácil de que se deteriore un sistema analógico. Flexibilidad al programar, ya lo habíamos dicho recién, supresión de ruido, es mucho mejor en cuanto a si fuese una radio, por ejemplo, la sintonía del sistema digital que el analógico.
sistemas de control digital que permiten crear registros y almacenar información. En cuanto a tecnología, es mucho mejor y mucho más factible poder utilizar los sistemas digitales, son más de mejor calidad y fidelidad, y menor consumo de energía, sería otra de las cualidades, digamos, que tiene. Bueno, acá se copia el siguiente link en el buscador, observa el video, cuál es la diferencia entre la electrónica digital y la electrónica analógica. Bueno, él acá explica más o menos un poquito lo que yo les dije, amplía un poco más incluso, y le explica, bueno, básicamente lo que es, cómo se aplicaría esto, digamos, a la electrónica analógica y a la electrónica digital. Es bastante interesante, yo les recomiendo que lo vean, porque le va a aclarar bastante el tema. Y bueno, acá copia el link en el buscador, hace referencia a cómo funciona la electrónica analógica y cómo funciona la electrónica digital. Les voy a dar un ejemplo puntual acá sobre la electrónica analógica y la digital. Yo más o menos le he mencionado algunos, él le va a explicar paso a paso, por ejemplo, si fuese un micrófono, que es electrónica analógica, cómo funciona, cómo viaja el sonido, cómo se transforma y cómo sale por lo que sería un parlante, por ejemplo. ¿Sí? Él explica ahí muy clarito lo que es lo analógico y lo que es lo digital en aparatos que tengan que ver con electrónica. Y bueno, pasamos acá a lo que es la tarea. En la tarea yo le doy 2 puntitos, investiga qué artefactos se utilizan en señal digital y cuál analógica. Yo algunos les he mencionado y algunos también están mencionados acá en el video por la persona esta que nos cuenta. ¿Sí? Pueden poner esos. Y después el segundo punto dice busca en la web. Acá donde dice investiga los artefactos que utilizan señal digital y cuál analógica, yo lo que les recomiendo, que va a ser más fácil, porque si ustedes ponen esto en el buscador, si se van a la web a buscarlo, le van a salir un montón de información. Entonces un truco, digamos, es más fácil para identificarlos más rápido. Lo que pueden hacer es copiar esto, artefactos que utilizan señal digital y analógica en el buscador de la web, y se van a la parte que dice imágenes. Entonces buscan en imágenes y ahí les va a aparecer un poquito más claro, digamos, una imagen, y lean por supuesto abajo de cada imagen que dice si pertenece a lo digital o a lo analógico, y lo van a poder identificar de ese modo más rápido. Y como ya estamos haciendo esa operación, acá en el punto 2 dice busca en la web 2 imágenes de artefactos que utilicen señal digital y 2 imágenes de artefactos que utilicen señal analógica. Entonces vamos a seleccionar 2 imágenes, ¿sí? La copiamos en el escritorio y después la pegamos en algún archivo de Word, en el mismo que estamos contestando la pregunta número 1, y me lo envían a eso a la plataforma. Buscamos 2 de señal digital y 2 imágenes de artefactos que funcionen con señal digital y 2 de artefactos que funcionen con señal analógica. Bien chicos, hasta acá llegamos con el tema de hoy. Es bastante interesante, por favor no dejen de ver los videos, ¿sí? Y nos estaremos viendo la clase que viene, que vamos a seguir con parte de este tema, ¿sí? Ampliando más al respecto. Entonces el tema que vemos hoy son diferencias entre técnicas de control discreto y analógico, analizando y comparando los procedimientos delegados en los artefactos para medir y controlar variables. Bien chicos, nos estamos viendo y será hasta la próxima clase. Chao.